Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas, con toda esta linda vegetación que bordea nuestros consultorios, con sus piscinas, con su jardín zen, con todo, tratando de hacer un ambiente mucho más humano, agradable, más natural. Una de las cosas que nosotros enfatizamos es esa parte de descodificación, ¿no? Poder llegar más a esa parte humana de la práctica médica y que la gente hable más de los pájaros y de los árboles que de la misma enfermedad. Y así como tenemos este contexto natural, entendemos nuestro organismo desde esto, desde el equilibrio del universo con la tierra. Nosotros nos hemos dedicado en nuestra práctica médica muchas veces erróneamente a tratar el paciente con los anti. Y entonces yo puedo fumigar y fumigar y fumigar acá hasta que acabo con toda la plantación. Y muchas veces en nuestro cuerpo pasa eso cuando estamos con los anti en vez de darle los pro. Y no entendemos que muchas veces cuando nosotros tenemos un cuadro de diarrea, de flujo, de tos, de tantas otras patologías, lo que está haciendo el cuerpo es tratando de mostrarnos ciertas manifestaciones de limpieza y desintoxicación. Programas como esos de limpieza y desintoxicación, que el cuerpo trata de hacerlo en la mayoría de las veces de una manera fisiológica, hoy se lo vamos a contar desde la parte terapéutica,
que es el programa que nosotros hacemos en los parques de la salud desde hace varios años, y por eso tenemos casa hotel en nuestro parque de la salud. La gente se hospeda acá durante 6 días y hacemos un proceso de estímulos y de acompañamientos terapéuticos para que el cuerpo empiece en un estado como de ayunos intermitentes, de limpieza, desintoxicación, de recambio de flora intestinal, y ver uno cómo todos estos procesos inflamatorios van desapareciendo. Voy a compartir este espacio con el doctor Daniel Castro Vaquero, pero quiero que vean esta nota de su vida médica para que entremos en materia en este gran tema de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y limpieza de hígado. Yo soy el doctor Daniel Castro, tengo 34 años de edad y desarrollo un programa en el Parque de la Salud llamado el programa de colonterapia con recambio de flora intestinal. Quiero hablar un poco de mí. Soy médico desde hace unos 9 años aproximadamente y desde hace 3 años me vengo interesando por la medicina integrativa. En este momento estoy en proceso de formación en la Universidad Javeriana, en un posgrado en medicina integrativa con énfasis en neumotoxicología. La razón por la cual me interesé en este campo de la medicina fue porque en mi práctica médica evidencié que habían ciertas fallas en el tratamiento de los pacientes. Muchos pacientes me visitaban con la esperanza de solucionar diferentes problemas de salud y solamente desde el modelo convencional podría ofrecerles opciones para que ellos mejoraran síntomas, para que nivelaran y controlaran su enfermedad, pero realmente quedaba con un sinsabor porque ellos no avanzaban en un proceso de mejoría. En algún momento recuerdo que me sentí muy frustrado y ahí fue cuando conocí esta práctica médica y quise ahondar un poco más en ella. Vi que es algo muy interesante no solamente para prevenir enfermedades, sino que la práctica médica integrativa permite al paciente empezar a ayudarle a resolver el problema de raíz. Así que en este momento me dedico a orientar al paciente para que él pueda empezar un proceso a través del cual él empiece a solucionar sus problemas de salud de raíz. Y eso es lo que me dedico desde hace 3 años con el equipo médico del Parque de la Salud en compañía del doctor Rojas y aprendiendo constantemente. Realmente para mí la medicina en este momento no la veo como un simple trabajo, la veo como un estilo de vida y me encanta participar en ese proceso de acompañamiento para ofrecerle al paciente opciones diferentes que le lleven a mejorar su salud. ¿Quién es Daniel Castro? Es un tipo muy apasionado, que me encanta leer, me encanta meditar. Siempre saco un momento todas las mañanas para encontrarme conmigo mismo, para analizar cuáles son mis emociones, para proyectarme hacia lo que quiero en mi vida. Me encanta leer libros no solamente de salud, me encanta leer sobre liderazgo, me encanta leer sobre desarrollo personal, me fascinan los animales, me fascina cuidar el medio ambiente y yo pienso que como profesional uno tiene que irradiar, conectar con el paciente y no solamente mostrarle esa imagen como médico, sino también empezar a hacer esa conexión que se ha perdido tanto y mostrarse uno como ser humano, como una persona que está en una situación igual que él y que simplemente quiere avanzar para estar mejor. Entonces, encantado de hacer parte del equipo del Parque de la Salud, de hacer todos los días algo en pro del bienestar de los pacientes y encantado de estar aprendiendo constantemente en este campo.
Acaban de ver el profile del doctor Daniel Castro Vaquero y yo quiero que hablemos un poco, doctor, y agradecerle por estar con nosotros y hacer parte de nuestro equipo en los Parques de la Salud, sobre la experiencia, sobre el porqué de este gran programa y por qué los pacientes deberían de buscar ese apoyo terapéutico. Doctor Rojas, muchísimas gracias. Televidentes, es un placer estar con ustedes en esta oportunidad y pues precisamente una de las causas de las enfermedades y del mantenimiento de las mismas son los procesos en donde el cuerpo no es capaz de eliminar esas toxinas y esas toxinas se van acumulando en el organismo y van creando un desbalance, van alterando la homeostasis del organismo. Entonces allí va apareciendo la enfermedad y esos procesos de enfermedad no aparecen de la noche a la mañana. Tal vez las personas empiezan a presentar síntomas y se percatan en el tiempo de cuándo aparecieron, cuánto han durado, pero los procesos de enfermedad comienzan silenciosamente a gestarse en el organismo muchos años atrás. Entonces, la importancia de los programas de desintoxicación, entre ellos nuestro programa estrella, el programa de colonterapia con recambio de flora intestinal, es eso precisamente, es brindarle al paciente en una semana las herramientas para que él comience un proceso de desintoxicación y con ello comience a frenar, digámoslo así, ese proceso de enfermedad. Algunas de las cuales se han manifestado ya, pero otras de las cuales el paciente incluso no se percata. Entonces, ese es el gran valor que le damos a este programa con el cual llevamos algunos años y que ha sido muy exitoso en nuestro parque. Si estuvieron atentos a lo que nos dijo el doctor Daniel Castro, es que la enfermedad se va gestando en el transcurrir del tiempo. Entendamos lo que nosotros decimos, y está en la revista que ya pueden reclamar ustedes en todas las tiendas naturistas de Colombia, que es un regalo, y en la primera página dice: un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana, y así sucede con la enfermedad. Vamos a todos estos consejos alimentarios, a los batidos que tenemos con Discovery Home and Health, a cómo hemos transformado los componentes de la naturaleza en algo ideal para nuestra salud, y hablemos primero de todo ese proceso de cómo se gesta la enfermedad para encontrarnos en esa gran terapia de 6 días de limpieza con recambio de flora intestinal. Una de las preguntas que siempre se hacen las personas es: ¿por qué están enfermos? O ustedes dicen: fue que Julano se murió de repente, amaneció muerto. Y uno dice: ¿pero por qué se murió? O porque un deportista, estando en una cancha de fútbol, deportista, se murió. O porque Julano de tal apareció con un cáncer, cada vez más enfermedades graves. Las enfermedades no son así de la noche a la mañana. Ellas tienen un proceso hasta llegar a manifestarse clínicamente. Contémosle a todos los televidentes, doctor Daniel Castro, cómo es ese proceso de la enfermedad, para que ustedes después entiendan por qué el cuerpo o se limpia solo a través de una enfermedad entrando en un ayuno, o nosotros les ofrecemos este tipo de terapias como la limpieza de colon. Muchas gracias, doctor Rojas. Bueno, pues explicar cómo empieza la enfermedad es un proceso complejo, pero voy a tratar de hacerlo de la forma más didáctica posible. Tenemos claro que nuestro cuerpo está conformado por millones de células, y estas células se comunican entre ellas unas con otras. Estas células se agrupan y forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, y allí pues se le da origen pues a los diferentes sistemas de órganos que conocemos, como el sistema gastrointestinal, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que las células se comunican entre ellas. Ellas constantemente se están comunicando, y cuando esa comunicación empieza a fallar, cuando dentro de la célula empiezan a afectarse algunas funciones de las organelas que tienen ellas, las células tienen como unos órganos, se llaman organelas, y esas organelas empiezan a afectar también su funcionamiento. Entonces empieza a haber un defecto en la comunicación celular, y eso va llevando a que el cuerpo empieza a presentar bloqueos en algunas partes, y allí comienza la enfermedad.
Bueno, pero la pregunta es por qué se empiezan a bloquear esta comunicación, esta dinámica entre las células. Una de las razones es porque ingresan al organismo algunas sustancias que son toxinas, que empiezan a bloquear estos sistemas, empiezan a alterar el funcionamiento de las organelas. Otra es porque ellas, pues nuestro cuerpo produce toxinas y no es capaz de eliminarlo en ciertos momentos. Esas toxinas se van acumulando y se van afectando este tipo de homeostasis que hay en el organismo. Y son pues muchas las causas por las cuales empiezan a ocurrir ese fenómeno, pero digámoslo así que aquí se empieza a gestar la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las personas no sienten absolutamente nada cuando esto está pasando. Por ejemplo, en este momento nosotros podemos estar gestando enfermedades que se nos van a manifestar en un futuro, en unos 10 años, en unos 20. Y también tenemos que tener en cuenta la predisposición genética. Hay algunas personas que tienen predisposición a afectarse más que otras personas. Y en esto, por ejemplo, están relacionadas las herencias en la familia. Por ejemplo, personas que tengan herencia de problemas cardiovasculares, de por sí van a tener, digámoslo así, una debilidad en esa parte. Pero si nosotros en nuestro estilo de vida nos alimentamos mal, no hacemos actividad física, nos estresamos, entonces esa debilidad cardiovascular se va a empezar a volver ya una realidad cuando en nuestro estilo de vida no nos cuidamos, y ahí la enfermedad se manifiesta mucho más rápido. Un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Muchas personas nos llegan acá con una masa en el seno, o se están aplicando una cremita en el cuello y se sienten una masa, o con el desodorante y sienten una masa en la axila. Cuando uno diagnostica, encuentra una masa, ha pasado mucho tiempo del proceso de la enfermedad, mucho tiempo. Ahí es donde tenemos que tener muy presente la prevención. Ustedes llevan los carros a la técnico-mecánica, al SOAP, ustedes llevan los carros y las motos a cuidarlo. ¿Por qué no lo hemos podido entender con el cuerpo? Uno puede hacer un examen de sangre y hacemos las ecografías, diagnóstico ecográfico preventivo, o pasan al diagnóstico ginecológico preventivo, citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno, cita ginecológica, o las 8 ecografías. Y con eso estamos encontrando cantidad de cosas que en la mayoría de los casos afortunadamente fueron diagnosticadas oportunamente. Entonces ya empieza uno un proceso terapéutico y le puede salvar la vida a muchas personas. Pero generalmente en nuestra práctica médica lo que vemos es que la persona llega enferma. Yo creo que de 100 pacientes que nosotros atendemos, uno entra por prevención. 1 o 2. Que digan, no, doctor, yo vengo a que me haga un chequeo médico, venga, cuídeme. Eso es muy escaso. Sí, muy raro. ¿Por qué es importante ese tema de esa prevención? Porque es que precisamente el paciente no sabe cuándo se está produciendo la enfermedad, y solamente se puede detectar con un riguroso análisis, con una buena historia clínica, con paraclínicos. Incluso existen muchos casos en donde una persona puede tener todos esos paraclínicos normales, pero la enfermedad ya se está produciendo. Entonces, en la historia clínica nos vamos a evaluar los factores de riesgo y nos vamos a evaluar si la persona se está alimentando bien, si la persona está haciendo actividad física, si la persona maneja bien el estrés. Y de esa forma empezamos a hacer esos ajustes, incluso antes que ocurra la enfermedad. Y esta yo pienso que es la finalidad de la medicina. Yo sé que hay muchos enfoques de la medicina y hay profesionales supremamente valiosos que hacen un trabajo excelente cuando las personas ya están en una UCI, cuando están en urgencias, pero en nuestro campo yo pienso que el gran valor es empezar a detectar el problema antes que ocurra y empezar a direccionar al paciente, ser el guía para que el paciente no vaya después a sufrir la enfermedad. Bueno, vamos a hacer un ensayo.
Primero vamos a ir a ver todas estas recomendaciones nutricionales, batidos y cómo nosotros tratamos de transformar esos componentes de la naturaleza en los productos que utilizamos para los pacientes. Porque luego vamos a hacer un ensayo, que es lo que hacemos nosotros en la práctica médica, y es cómo enfocamos al paciente, como si cualquiera de ustedes dijeran, ay, yo quiero irme a hacer pues el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y de hígado, pero cuéntenme la historia a ver, de preparación y de historia clínica, y después hablar del proceso terapéutico. Como nosotros recibimos tantísimas preguntas en Facebook, YouTube, Instagram, recuerden que ustedes pueden buscar ahí Dr. Rojas y ahí nos pueden dejar inquietudes. Y muchos de ustedes dicen, yo me quiero hacer el programa de los 6 días, porque me dijeron que tenía hígado graso, o porque estoy muy obeso, o porque quiero desintoxicar, o tengo un problema inflamatorio, en fin, ya vamos a hablar de tantas indicaciones. Yo me quiero hacer ese proceso, pero ¿cómo hago? ¿Qué me hacen? ¿Me lo podrán hacer a mí? Ah, yo tengo unos exámenes, o me tengo que hacer otros exámenes. El doctor Daniel Castro Vaquero, él coordina pues todo este programa de colon acá en Dos Quebradas. Además es una persona de avanzada que está en este proceso de estudio de homotoxicología, de terapia neural, de medicina funcional, de medicina integrativa. Hablemos de ese contacto primero con el paciente. Allá la duda que ustedes seguramente están diciendo, yo puedo, ¿cómo hago? Vamos a hacerle ese acompañamiento como si cualquiera de ustedes quisiera estar los 6 días en nuestra casa hotel en Dos Quebradas y haciéndose este programa de limpieza. Bueno, el programa de limpieza básicamente es una semana de desintoxicación y de chequeo preventivo. Eso es lo que hacemos pues en estos 6 días. Entonces, el paciente previamente se le hace una encuesta por un personal capacitado. Una vez el paciente pasa la encuesta y es candidato y puede verse beneficiado de la realización de este programa, es agendado para alguna de las semanas y días antes es contactado por alguno de los médicos que estamos trabajando en el programa. Yo pues llamo a los pacientes, yo les hago esa primera parte de atención en telemedicina. Digámoslo así, que tenemos que optimizar ese tipo de ayudas que tenemos, de recursos, porque esto nos da más herramientas en este momento. Y en esa primera parte de la atención podemos evaluar qué exámenes puntuales necesita el paciente. Entonces el paciente ingresa el día lunes vuelve a tener otra valoración, ya pues una valoración presencial en donde ya con esa información tan importante que nos dio por teléfono podemos ya dirigir mucho mejor esa atención personalizada, ahondamos en los factores de riesgo, preguntamos cómo se alimenta el paciente, preguntamos cómo es su rutina de actividad física, cómo está él calibrando esas emociones. Y analizamos bien todo el contexto del paciente, que en algún momento si encontramos algún defecto lo puede llevar a alguna enfermedad, pero empezamos pues a analizar esa parte tan importante. El paciente ese día se hace unos paraclínicos en donde evaluamos varios exámenes, por ejemplo, miramos cómo están las células de la sangre a través del hemograma, miramos cómo está el colesterol y triglicéridos, cómo están funcionando los riñones, cómo está funcionando la tiroides. También el paciente en la semana se le hacen un paquete de ecografías, unas ecografías desde el cuello, revisando la tiroides del cuello, hasta el abdomen y los genitales, revisando cómo está el hígado, cómo están los riñones, cómo está el páncreas. Y este chequeo nos ayuda para detectar algunas condiciones que pueda tener el paciente, de las cuales no se ha percatado. Por ejemplo, hemos encontrado muchas personas con algún problema de tiroides que ni siquiera lo sabía, con hígado graso, con diferentes patologías que ya han afectado la estructura del órgano, y cuando las detectamos a tiempo podemos empezar a hacer una intervención que pueda aumentar la probabilidad de que el paciente se recupere. Bueno, eso es lo que hacemos en la parte de evaluación clínica, pero como entendemos que gran parte de los detonantes de enfermedad es la parte psicoemocional, también tenemos en nuestro parque un sólido acompañamiento en esa parte.
Por ejemplo, los pacientes también son evaluados por la doctora Ana Milena, el doctor Franklin, que son expertos en esa parte psicoemocional, y de esa forma vamos complementando esa valoración tan importante para nuestros pacientes. Odontología. También la parte de odontología es fundamental. Recordemos que nuestro sistema digestivo comienza por la boca, entonces esa parte de la valoración odontológica es muy importante, y lo hacen personas que están capacitadas y que tienen un enfoque en odontología neurofocal. Ecografías. Las ecografías que las hace el doctor Mauricio. También tenemos el análisis de riesgo cardiovascular. Hay un profesional experto en riesgo cardiovascular y de portología. Él evalúa a los pacientes, les hace un excelente análisis físico y también una valoración cardiovascular, no solamente en reposo, sino también mientras el paciente hace actividad física. Entonces ustedes dirán, bueno, me voy a hacer la limpieza de colon. No, aquí no hacemos limpieza de colon. Aquí hacemos es una evaluación integral médica preventiva que termina en un programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Porque para yo decirle a el doctor Daniel, o a Vanessa, o a María Antonia, o a cualquiera de ustedes, que le vamos a hacer un programa de limpieza de colon, pues lo mínimo es yo saber cómo estoy desde la sangre, colesterol, triglicérido, azúcar, riñones, si tengo no parásitos, cómo está mi metabolismo y el proceso de azúcares, mi tiroides, todo. Eso me está diciendo cómo está funcionando el cuerpo por dentro. Y después voy a la ecografía y que me miren de cuello hasta genitales, 8 ecografías, entonces me miran tiroides, vasos, ganglios, senos, hombres y mujeres, axila, hígado, vesícula, páncreas, vaso, riñones, útero y ovario, o próstata y testículos. Ah, un diagnóstico ecográfico preventivo. Y me hacen esa evaluación cardiológica, entonces un electro antes, durante y después del ejercicio, y me hacen una medición de toda la masa corporal. Y después también me ve el urólogo. Y también ginecología, citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno, cita ginecológica. Entonces empieza uno a armar un proceso de diagnóstico, porque cuando ya ha pasado por todas estas evaluaciones, odontología neurofocal, cómo está el alma, depresión, ansiedad, tristeza, rabias, todo eso. Ahí sí voy con esa historia clínica, le digo, venga pues doctor Daniel, vamos a empezar entonces el proceso de limpieza, pero vamos a entrar en materia, porque ya tenemos todo ese estudio, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es eso? Y que me limpian, y en qué consiste, y por qué 6 días y demás. Veamos estas notas saludables, veamos estas preparaciones que muchas veces se convierten en paquetes o en frascos, pero que nos toca hacerlas porque muchas personas no las están consumiendo para bien de la salud, y entraremos ya en todo ese proceso de cómo es esa limpieza. Nosotros siempre hemos dicho que elaborar una historia clínica es como hacer una obra de arte, una pintura. Vamos a pintar un mandala, vamos a hacer un paisaje. Y es un proceso. Uno va diseñando el bosque, uno va con una cantidad de pinceles y colores, va armando una obra muy linda. ¿Cuándo termina? Cuando termina la obra de arte. Porque si yo me la llevo y le faltó pintar los árboles o el lago, el bosque, pues... Y eso es lo que hacemos nosotros durante ese contacto que se hace antes de estar el paciente acá, cuando el doctor Daniel y la doctora Jessica están llamando al paciente y conociendo la historia clínica y elaborando una serie de acompañamientos diagnósticos por todo ese caminar que les dijimos ahora de las especialidades de odontología, de riesgo cardiovascular, ecografía, urología, ginecología, laboratorio clínico, psicoanálisis, todo eso. Entonces, listo, ya tenemos esa historia. Ahora vamos a hacer un tratamiento. Venga, cuénteme, ¿cómo es eso de la limpieza del colon con recambio de flora intestinal? ¿Eso es dónde? ¿Cómo se hace? ¿Por dónde es? Doctor Daniel.
Bueno, entonces vamos a hablar en este momento de cómo se desarrolla esa limpieza de colon. Bueno, el paciente una vez ingresa a la consulta, vamos a evaluar si se le puede hacer las irrigaciones de colon o si no se las puede hacer. Una persona que posiblemente no se le puedan hacer las irrigaciones del colon, de todas formas podría estar en el programa porque nosotros tenemos herramientas para ayudarle a que la persona cumpla el objetivo, que es la desintoxicación y la limpieza. Entonces, lo que pasa es que ya no va a ser a través de irrigaciones, sino que va a ser de otra forma. Pero entonces lo que hacemos es evaluar si el paciente puede o no hacerse esas irrigaciones. Si el paciente puede hacerse las irrigaciones, entonces ya vamos a estimar cuánta cantidad de líquido se puede utilizar para hacer esa limpieza, de acuerdo pues a las características del paciente, enfermedades, la edad, bueno. Y el paciente ya comienza el proceso en donde por 5 días se va a hacer una limpieza, una diaria. El paciente ingresa pues a las salas de colonterapia, ya previamente allí la enfermera, que tiene una experiencia muy amplia en el tema, ya pues ha adecuado todo con el líquido que se utiliza. Utilizamos 3 tipos de soluciones. Utilizamos infusión de flores de caléndula, de manzanilla o de café orgánico. Entonces el paciente se le explica bien cómo él mismo se puede hacer esa limpieza. Es vía rectal. Es vía rectal. El paciente se conecta, es decir, el agua, el líquido, la solución que va a ser utilizada para la limpieza está en un tanque. Y ese tanque, de ese tanque sale una cánula a través de la cual el paciente se la conecta vía rectal y el paciente a través de una llave manual puede controlar cuánto nivel de agua va ingresando a su colon, y de esa forma, según el paciente se sienta bien, puede parar el proceso, darle tiempo a que expulse y volver a reiniciar la limpieza de colon. Es algo que es controlado por el paciente. Y el paciente pues es acompañado en todo momento por el personal de enfermería. Entonces, una vez el paciente se hace esta limpieza, ya pues continúa con otros procesos muy importantes de desintoxicación, los cuales vamos a hablar pues en un momento. Pero es muy importante que el paciente tenga este acompañamiento por nuestro personal, el cual pues siempre está allí muy pendiente, porque pues es algo que el paciente no está acostumbrado a hacer. Después que el paciente termina sus ciclos de limpieza, se le entrega al paciente una bolsa para que se haga unos enemas en casa y se le indica por cuánto tiempo se los puede hacer, cada cuánto, dependiendo de las patologías que tenga el paciente. Bueno, el intestino grueso, el colon, todo esto, mide aproximadamente 1,5 metros. La persona está conectada vía rectal con una cánula. Como decía el doctor Daniel, está un tanque de depósito con 20 litros y ellos van bajando por gravedad lentamente y uno controla la entrada y salida. No es que ustedes se van a meter 20 litros, no. En la medida que pasan los días, el cuerpo va limpiando, entonces aguantó un poquito, botó, sube más, botó. Al segundo día va subiendo más, la persona va sintiendo que va desprendiendo. Como durante estos 6 días la persona tiene un acompañamiento nutricional que es de desintoxicación, uno nota que al segundo y tercer día ya no sale popó, porque lo que está sacando es el moco intestinal, como esa flora vieja que vamos teniendo, así como nosotros que cambiamos la piel cada 28 días, la flora uno la está repoblando, recambiando. ¿En qué sale? En el moco. Inclusive ese moco ha sido estudiado por la Universidad de Caldas en los programas de doctorado en metabolómica en Brasil y otros países. Y se han encontrado en ese moco intestinal residuos de medicamentos que personas han tomado hace más de 10 años, porque se van quedando ahí impregnados. En la medida que la persona está conectada en una posición ergonómica
y va botando y ya vuelvo y le digo, ya no sale materia fecal, sino que está saliendo es ese moco intestinal. Ustedes dirán, ¿y entonces uno de cada sin flora intestinal? No, concomitantemente al paciente se le están dando unos suplementos nutricionales. ¿Cuáles son y en qué consiste ese acompañamiento sustitutivo? Bueno, recordemos que en esta semana el paciente va a entrar en un reposo metabólico y seguramente un paciente que está acostumbrado a consumir diferentes cosas, carnes o diferentes elementos, pues no lo va a poder hacer en esa semana porque la idea es desintoxicar el cuerpo y darle pie para que el organismo empiece a reaccionar de una forma saludable. Entonces al paciente le cambiamos la alimentación. A ver, nosotros necesitamos unos nutrientes especiales que se los damos al paciente en una alimentación que denominamos una dieta prebiótica alcalinizante. El paciente necesita proteínas, el paciente necesita carbohidratos, necesita grasas buenas, vitaminas, minerales, fitonutrientes, fibra alimentaria, probióticos, porque mientras al paciente se le está haciendo esas limpiezas, el paciente va suplementando vía oral con probióticos, que van a llegar al sistema digestivo y van a repoblar esa parte. Entonces, ese es el acompañamiento nutricional que se le hace al paciente en la semana. Y bueno, ya pues sigue la parte tan importante que son los medicamentos bioreguladores con los cuales vamos a optimizar ese proceso de desintoxicación. Ahora, el organismo hay que darle lo que se le quita, es un sustituto. Muchos pacientes hasta sueros le colocamos u otras terapias como el ozono. Porque lo que estamos haciendo es, además de limpiar y desintoxicar, una persona que el ecografista nos dijo, tiene hígado graso. Además les quiero contar, de 10 ecografías que estamos haciendo, nos están saliendo con hígado graso 7. Es increíble. Entonces, tenemos el diagnóstico, empezamos a hacer todo ese proceso terapéutico. Pero siempre al paciente se le está dando los suplementos dietarios, los nutracéuticos, los probióticos, los prebióticos, todo lo que necesita para que el organismo tenga su estabilidad, pero que vaya respondiendo al proceso de la enfermedad. Así como estos suplementos dietarios y estos batidos que van a ver, que muchos de ellos también se los damos a los pacientes. Bueno, a todos los pacientes durante este tiempo hay que darle unos suplementos vía oral que estimulen procesos de drenaje, de limpieza y de desintoxicación. ¿Cómo es ese proceso, doctor Daniel Castro? Bueno, recordemos que nosotros tenemos unos órganos que se encargan de eliminar esas toxinas y como el paciente empieza un proceso de reposo metabólico, aprovechamos ese momento para estimular esos órganos y para que el paciente, a la par de hacerse las irrigaciones, comience a eliminar toxinas. Entonces utilizamos unos medicamentos bioreguladores como el berberis, que ayuda a drenar los riñones, como la anus vomica, que ayuda a drenar el sistema digestivo y el hígado, como el bildren, que ayuda para el drenaje hepático. Utilizamos también unos suplementos que ayudan a mejorar ese funcionamiento del hígado, como el alcagraz. También pues al paciente, el paciente básicamente esa semana tiene una dieta que es vegetariana, una dieta, los probióticos, y para que los probióticos tengan un efecto bien interesante hay que darle la comida a los probióticos, que son los prebióticos. Entonces por esa razón es que en esa dieta vegetariana optimizamos mucho el consumo de verduras, que ese es el alimento para que los probióticos crezcan en el sistema digestivo y empiecen a repoblarlo. Obviamente, al darle pues a los pacientes una alimentación como estas, le damos un suplemento de probióticos para que empiecen ese proceso de repoblado. ¿Y el kefir y el polen? Son elementos muy importantes que se le dan al paciente para que él optimice su proceso de suplementación nutricional. El kefir, el polen, la kombucha. Estos el paciente pues los va a ir consumiendo de acuerdo a unas recomendaciones a lo largo de la semana. Hay algo muy importante que el doctor Rojas pues ahorita va a profundizar sobre ello. Y se han hablado de 5 órganos emuntoriales, pero en mi práctica yo puedo atreverme a decir que existen 6 órganos que sacan toxinas de nuestro cuerpo,
Ya sabemos que uno es el sistema digestivo, otros son los riñones, el hígado, los pulmones, la piel, y el sexto, uno supremamente importante, es la mente. Y en esta parte, doctor, me encantaría que usted nos compartiera cómo es ese proceso de acompañamiento de la parte emocional, de la parte del alma. Bueno, antes que esto quiero contarles que una vez me sucedió que llegó un grupo de Panamá de pacientes y entonces les pareció horrible esto. No, que es que uno aguantaba mucha hambre aquí, que uno venirse 6 días a aguantar hambre. Venían a hacerse en el programa de limpieza y de desintoxicación. Entonces yo les contesté con mucho amor y respeto, yo les dije, ¿cuándo han visto que uno repare un carro con el motor prendido? ¿Cómo yo le voy a hacer una desintoxicación y una limpieza a cualquiera de ustedes comiendo sancocho, comiendo hamburguesas? No. Para yo poder hacer un proceso de limpieza, pues tengo que parar acá. Por eso esa parte nutricional tan básica que hablaba el doctor Daniel, se le dan unas sopas especiales, inclusive caldo de hueso, que es un preparado especial para sellar el intestino. Y se les dan nutrientes como el polen, el kefir, la kombucha, los germinados, la clorofila, muchas cosas que necesita el cuerpo y a pequeñas cantidades. Pero es imposible yo pretender limpiar el cuerpo comiendo de todo. No, no podemos. Ahí es donde tenemos que manejar un ayuno. Y ese ayuno también va desde lo mental. Y por eso los pacientes, aún de acá mismo de Pereira, se quedan en la casa hotel. Porque en esos 6 días tienen acompañamientos desde el alma, que incluye danza, psicocromoterapia, que es la psicología a través de los colores, psicoterapia a través de mandalas. Aquí salen pintores los pacientes. Adicionalmente se les hacen terapias acá al fondo de hidrología, hidroterapia. Están en el agua, se les hacen waksu, se les hacen terapias de relajación, masaje, drenaje, todo eso y siempre acompañamiento desde el alma, que es un tema tan grande, tan importante, y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar, porque yo a él le puedo tratar el cuerpo, pero yo le tengo que tratar el alma, porque si no le manejamos esa rabia, esa ansiedad, esa ira, esa angustia, pues el cuerpo seguirá llorando lo que el alma oculta. A eso es lo que nosotros queremos llegar. Ojalá se den este regalo, esta gran oportunidad. Son 6 días, un programa que ya está habilitado nuevamente en nuestros parques de la salud con todo el equipo. Más de 17 profesionales los ven durante esa semana a un costo supremamente económico, porque realmente es muy económico y sería un gran regalo para la salud. Doctor Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y los invitamos para que estén muy atentos en nuestras redes buscando Doctor Rojas y también en las remisiones de los programas a las 6 de la mañana. Felicidades para todos.